Hola, muy buenas tardes de la ciudad de Vigo. Yo soy Luis Morano, trabajo en el Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo y voy a presentar y a coordinar la sesión que es denominada Novedades en VIH. Os preguntaréis exactamente cuál es el contenido de esta reunión. Pues bien, es daros a conocer las últimas, las comunicaciones más importantes que se han comunicado en el Congreso CROI 2020. Sabéis que es el Congreso de Infecciones de Retrovirus y Infecciones Oportunistas, el Congreso que sobre la infección VIH se celebra año a año más importante en el mundo, se celebra en Estados Unidos y que este año por el problema de la epidemia provocada por el SARS-CoV-2, el COVID-19, pues ha tenido que realizarse de forma virtual. En concreto, vamos a tratar las comunicaciones más importantes de uno de los fármacos que está como de primera elección en todas las guías de tratamiento del VIH. Se trata de dolutegravir y, por lo tanto, vamos a tratar las comunicaciones que se han presentado sobre este fármaco y las diferentes combinaciones y problemas que puede tener este fármaco. Voy a hacer una pequeña introducción, por lo tanto, antes de presentar a los ponentes, sobre lo que significa dolutegravir en el momento actual en el mundo del tratamiento antirretroviral. Voy a compartir la pantalla con todos vosotros. Bueno, antes de nada también quiero agradecer a la Fundación Biomédica Galicia Sur, la organización de este evento, y el patrocinio de Laboratorios VIP, que es el que nos ha permitido celebrar esta reunión. Y también a todo el equipo técnico que nos está acompañando durante esta presentación. Como podéis ver en esta gráfica, las familias de fármacos antirretrovirales de primera elección han ido cambiando a lo largo del tiempo y en este momento, desde hace unos años, veis en color naranja, los inhibidores de la integrasa son los fármacos considerados de primera elección. Estamos en la era de los inhibidores de la integrasa. Concretamente, ya he comentado que vamos a hablar de las novedades presentadas sobre un fármaco que es el segundo inhibidor de la integrasa que se ha comercializado, dolutegravir. Tiene un desarrollo clínico amplísimo, como veis, en paciente naïf, en paciente estable al que se decide cambiar por algún motivo el tratamiento, el paciente que ha fracasado y que necesita un rescate de tratamiento, que puede ser un fracaso en primer o un segundo fracaso, puede ser un fracaso avanzado. Para todo ello se han desarrollado diferentes ensayos clínicos con dolutegravir. Pero más allá de esto, también se ha coformulado como una biterapia, es decir, la combinación de, en vez de la fórmula clásica de 3 fármacos antirretrovirales, una formulación de 2 fármacos antirretrovirales. En concreto, los estudios Gemini, que es una combinación de dolutegravir con un fármaco muy clásico, si no me falla la memoria, creo que se comercializó ya en el año 1994, la lamivudina, o en estudios de rescate, bien también con la lamivudina, dolutegravir, combinado con lamivudina, o combinado con un análogo no nucleósido que se llama la rilpivirina, y en este caso se llama el fármaco Juluca. De estas maneras, como podéis ver en azul, muchísimos países del mundo tienen comercializado el dolutegravir como en su farmacopea de fármacos antirretrovirales y muchos de estos países han colaborado en el desarrollo clínico de este fármaco. Estos son los estudios principales en pacientes naïf, estos son los estudios principales en el paciente experimentado con fracasos o que simplemente se han simplificado, y estos son los estudios más recientes, los estudios en biterapia, bien con lamivudina, los estudios Gemini y Tango, o con ripivirina del estudio SWORD. ¿Cuál es la eficacia del tratamiento con dolutegravir? Como podéis ver, está en la línea de los últimos ensayos clínicos, alrededor del 90%. A mí me gusta llamar la atención en este ensayo que este desarrollo de un fármaco diferente, de otro inhibidor de la integrasa, que es biteragravir, pero los brazos de comparativos son con dolutegravir combinado con una combinación de abacavir lamivudina, y como podéis ver, a 48 semanas el grado de eficacia medido como cargas virales por debajo de 50 era claramente superior al 90%. De hecho, es un hito aún todavía no superado por ningún otro ensayo clínico de otros fármacos. Pero es más, este mismo ensayo se han presentado en el Congreso CROI los resultados a 50 años y a 50 años no, en pacientes mayores
de 50 años y se han comparado con los menores de 50 años y se han presentado los resultados a 3 años, a 144 semanas. Y como podéis ver, promediando entre los pacientes con edades inferiores o superiores a 50, el grado de eficacia virológica a 3 años está por encima del 85%. Es decir, es muy eficaz y además esta eficacia es duradera en el tiempo. ¿Se tolera bien dolutegravir? Pues aquí podéis ver un par de estudios en el que la combinación de dolutegravir con abacavir y TSC se utilizó, uno pacientes NAIT y el otro también un estudio de no inferioridad también en pacientes NAIT, en el que podéis ver que el número de pacientes que abandonan el tratamiento por efectos adversos está entre el 1 y el 2%. ¿Qué pasa con los pacientes que pueden fracasar con este tratamiento? En primer lugar, he de decir que muy pocos pacientes fracasan y los pocos pacientes que fracasan con regímenes que lleven dolutegravir, en ninguno de ellos, en pacientes sin experiencia previa, en pacientes NAIT, se ha detectado la aparición de mutaciones de resistencia. Es decir, es un fármaco muy eficaz, un fármaco muy bien tolerado y es un fármaco con una elevada barrera a la resistencia. Aquí podéis ver también cómo los pacientes que toman la biterapia, en lo que acaba de quedar subrayado en color verde, dolutegravir 3TC, en pacientes que se ha realizado un cambio de tratamiento, un switching de terapia antirretroviral, solo hay un fracaso y en ese fracaso no se observa la aparición de mutaciones de resistencia. Dolutegravir es un fármaco que se adapta perfectamente a cada tipo de paciente. Se puede individualizar muy bien el tratamiento con dolutegravir. ¿Por qué digo esto? Bueno, aparte de que como los grandes jugadores de fútbol, no pude poner uno del Celta de Vigo ni del Deportivo de La Coruña, he tenido que ir a uno que juega en la liga italiana, te sorprende cada momento. Cuando crees que ya ha dado todo, aparece con una nueva jugada. Bien, se puede dar dolutegravir como una presentación solo de dolutegravir, que se puede escoger la combinación que el médico considere que tiene que llevar un paciente determinado, se puede dar coformulado con abacavir o dolutegravir, pero ahora también se puede dar combinado en comprimidos de biterapia, bien con la amibudina, que el nombre comercial es Dovato, o bien con ripivina, el nombre comercial es Juluca. Y ya lo último que queda en Europa, pero que ya está aprobado en Estados Unidos, que ha sido de hace aproximadamente una semana esta aprobación, es una presentación de dolutegravir en una formulación en suspensión oral para pacientes pediátricos. Recordar que hace 2 años más de 1 millón de pacientes en todo el mundo estaban en tratamiento con dolutegravir y más de 7 millones de pacientes estaban en tratamiento con la amibudina. Por lo tanto, con un médico precisa, una combinación oral a dosis fija de 2 fármacos, tiene coformulaciones de fármacos antirretrovirales, tiene coformulaciones de 3 fármacos con dolutegravir asociado a abacavir y a 3TC o combinaciones de 2 fármacos, dolutegravir, ripivina, dolutegravir, 3TC. La combinación que utilizará el médico estará en función de problemas que pueda tener el paciente óseos, cardíacos, de interacciones medicamentosas, problemas renales, una mujer que quiere quedarse embarazada, y que el paciente sea un niño en edad pediátrica. La próxima revolución probablemente en el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana van a ser los fármacos long-acting o de larga duración. Los primeros que van a estar disponibles ya en el año 2021 serán 2, el cabotegravir, que es un hermano del dolutegravir, pero que permite su administración intravenosa, y la ripivina, que es un fármaco que ya está asociado a dolutegravir en la coformulación denominada Juluca, que van a permitir, como luego nos va a explicar el doctor Antonio Antela, la administración probablemente cada 8 semanas. Bueno, estos son los estudios que hay sobre esta combinación. ¿Y qué dicen las guías de dolutegravir? Pues aquí veis las americanas, las de la Asociación Internacional del SIDA, las europeas y las españolas, y veis que como una de las elecciones, de los fármacos preferidos está en todas las guías las combinaciones de dolutegravir en terapia triple, pero también en las últimas innovaciones en estas guías aparece también la biterapia con dolutegravir 3TC como una opción preferente en las guías americanas, en las guías europeas y en las guías españolas, que aunque están en borrador, el borrador ya admite el tratamiento con biterapia en pacientes sin terapia previa. También últimamente, en los últimos meses, se han desarrollado
el concepto de terapia rápida. Pacientes que según se diagnostican en 1 o 2 días se utiliza ya el test and treat, es decir, se diagnostican y se tratan. ¿Qué regímenes están recomendados? Pues entre ellos, como podéis ver, tanto por la Sociedad Internacional del SIDA como las guías americanas, estaría la opción de dolutegravir en terapia triple, bien con TAF y 3TC o bien con el TDF. Pero también hay alguna sombra. Hay muchos pacientes en algunas series, que en algunas llega hasta el 15%, que pueden aparecer efectos adversos neuropsiquiátricos que pueden producir la retirada del tratamiento con este fármaco. Han aparecido problemas en las mujeres que desean concebir por aparición, si se está administrando en el momento de la concepción, de defectos en el tubo neural. Y también lo último que ha aparecido, y que sabéis que apareció ya en este mismo congreso en el año 2019, es la ganancia de peso asociada al tratamiento antirretroviral y fundamentalmente a los inhibidores de la integrasa, y dentro de ellos, en la mayoría de los estudios, con dolutegravir. Bueno, pues entonces vamos a ir a la ciudad de Boston, vamos a hacer un vuelo virtual. Es una ciudad en la que se tenía que haber celebrado el CROI presencial. Esto es el objeto más deseado del Congreso, es la mochila, que no creo que ninguno de los que estemos hoy asistiendo a esta reunión haya podido conseguir. Vamos a hacer un vuelo. Recordaros que en el CROI se han presentado 1.800 comunicaciones, solo se admitieron el 55,8% de ellas y la mayor parte fueron póster, solamente el 10%, 102, fueron presentadas como comunicaciones orales. La mayor parte de los autores pertenecían al continente americano. Bueno, pues yo por mi parte ya doy por terminada mi introducción y solamente voy a presentaros el programa y a los ponentes que van a participar en él. En primer lugar, nos va a hablar de la actualización del tratamiento antirretroviral en los ensayos clínicos la doctora Celia Miralles, del Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Cuando ella finalice su intervención, el doctor Álvaro Mena, del Hospital Universitario de A Coruña, nos hablará de la actualización del tratamiento antirretroviral en la vida real. Cuando finalice el doctor Mena, el doctor Antonio Campo, del Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro, nos hablará de las controversias relacionadas con el tratamiento antirretroviral, aumento de peso, comorbilidades, embarazo e inflamación. Ahí haremos un pequeño descanso para celebrar un debate de unos 15 minutos. Os recuerdo que podéis enviar vuestras preguntas por los medios que la organización ha estipulado, y al finalizar este debate iremos con la última parte de la reunión. Será el doctor Antonio Ampela, que nos va a hablar del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, que nos va a hablar del futuro cercano de la terapia antirretroviral long-acting. Haremos un pequeño debate con el doctor Antela y posteriormente yo daré las conclusiones de la jornada y finalizaremos. Por lo tanto, yo dejo de compartir mi pantalla y doy la palabra a la doctora Celia Miralles. Buenas tardes. Mientras entro, muchas gracias a VIP por haberme invitado. Voy a hablaros específicamente de 3 trabajos que tienen que ver con las resistencias y después voy a hablaros de uno complementario que tiene que ver con el efecto de la biterapia en los residuos. Para empezar, hablaremos del estudio Gemini, que todos conocéis perfectamente desde una óptica complementaria. Vamos a ver qué ocurre con aquellos pacientes que han tenido un fracaso virológico y se ha retirado del ensayo por esta razón. Sabéis, para colocarnos, que en los estudios Gemini 1 y 2, a las 48 semanas, la triterapia versus el régimen con triterapia con Truvada ha resultado no inferior y, por tanto, ha sido aprobada en esta combinación con una sola vez al día, una pastilla única, por la FDA y por la EMA. Y a las 96 semanas se mantiene esta no inferioridad. En este estudio, en lo que vamos a comentar, 11 participantes de la rama de la biterapia y 7 en la rama de la triterapia tuvieron el criterio de retirada por confirmada fracaso virológico hasta esa semana. Y lo que vamos a hacer es detalladamente ver la descripción de estos casos. Ya sabéis cómo era el screening, ya sabéis que no se permitían resistencias para entrar y que debían de ser virus B negativos. Se definió el confirmado fracaso biológico con 2 muestras consecutivas o que no alcanzaran la categoría por debajo de 200 o que fuera menos de un logaritmo a la semana 12. Se hizo un estudio genotípico y fenotípico de resistencias en el día
de la retirada. Y vamos a evaluar en cada participante que tuvieron ese fracaso los datos basales, tanto de carga viral como de CD4, los aspectos de resistencia, de dinámica de la carga viral desde ese momento y de aspectos relacionados con la adherencia y otros aspectos que podemos describir. Saber que un porcentaje muy bajito no fueron incluidos en el Gemini por presentar la mutación 184V y, como decíamos, 11 en la biterapia y 7 en la triterapia tuvieron criterios de fracaso virológico. Esto es un poco la descripción, que no entraremos en ello. Y aquí podemos ver en esta diapositiva cada uno de los pacientes que fracasaron en la rama de biterapia. En el triángulo vemos la primera fracaso, digamos, y en el cuadrado vemos la confirmación. Un poco solo llamar la atención de que esto varía mucho porque, como veremos después, esto es en la gráfica de la triple terapia, que también vemos esas variaciones entre las dos cargas virales que fueron necesarias para este criterio de fracaso y una de las cuestiones a tener en cuenta es el análisis en el momento de esta carga viral de fracaso confirmado se vio que ni la carga viral basal mayor de 100.000 o menor de 100.000 ni los CD4 menor o mayor de 200 tuvieron que ver en la aparición del fracaso y que no apareció en ningún caso mutaciones de resistencia. Entonces, una cosa importante en la dinámica de la carga viral, como os decía en la gráfica, es que desde el momento que se confirmaba, que se venía la primera hasta que se confirmaba la segunda determinación para decir el fracaso, disminuía en la mayoría de los casos esa carga viral. Y todo eso nos decía de alguna manera que parece asociado con interrupciones del tratamiento o problemas de adherencia. Como ejemplo, en este resumen de todos los pacientes, que los 11 pacientes que fracasaron en la rama de terapia, he elegido el J, que vemos en la carga viral basal, 112.000 copias, en el primer, digamos, rebrote, 61.000, y en el segundo, 87.000. Este paciente era un paciente no adherente. Igual ocurre en la rama de triterapia en aquellos 7 que presentaron fracaso. Sí, en el Gemini, entonces, vemos que muy pocos participantes, muy bajo número de participantes, tienen esas dos cargas virales confirmados en la semana 96 y que esto fue comparable entre las dos ramas de BI y de triterapia, que no hubo mutaciones de resistencia genotípicas ni fenotípicas y que realmente estas cargas virales, o sea, este fracaso por carga viral estaba asociada con problemas de falta de adherencia o interrupciones del tratamiento. Concluyen los investigadores diciendo que estos datos nos hablan de la durabilidad y de la alta barrera para la resistencia de esta biterapia. El segundo trabajo, que también vamos a ver desde el punto de vista de las resistencias, las resistencias o de los fracasos, es el estudio Tango, en el cual vamos a analizar a la semana 48 qué importancia o qué impacto en los resultados tuvo que estuvieran presentes las resistencias archivadas. Entonces, sabéis que en el Tango el cambio a un régimen de dos medicamentos, con dolutegravir y 3-TC, versus el tratamiento con dolutegravir más Truvada, fue no inferior a continuar con los regímenes que estaban con de tres comprimidos, perdón, de tres fármacos diferentes en un comprimido 2, y que se mantuvo la carga viral y que fue no inferior a seguir con el tratamiento que tenían. Entonces, en este grupo de pacientes se hizo un estudio con los últimos, con el sequencing genotype, en el cual se analizó el ADN proviral en las muestras previas al cambio, para ver si había, con este último sistema de análisis de resistencias en ADN proviral, si había alguna mutación que pudiera impactar. Y terminaron para ver esto que comentaba. Este es el diseño del Tango, que conocéis todos, y recordar que sabéis que no se permitían, o sea, no había un genotipado para entrar en el Tango, pero los que tenían mutaciones históricas estaban retirados del estudio. Y bueno, como decía, fue hecho el ADN proviral en esas muestras y se analizaron las mutaciones que la IAS considera como más significativas. En el
En el cuadro de abajo vemos las mutaciones asociadas a la integrasa y en negrilla aquellas que son mutaciones consideradas mayores. Hubo un total de 919 participantes y se excluyeron un 1%, un número muy pequeño por resistencias. Se llegó a hacer el ADN proviral con este sistema que os comento en casi el 90% de los pacientes, o sea, fueron 734, y de estos hubo un 11% que tenían estudios que no fueron reportados. Y la incidencia, la prevalencia de las resistencias asociadas a los 4 fármacos fue alrededor de un 26%. Las asociadas a análogos nucleósidos fueron muy bajas y también lo fueron las asociadas con mutaciones a los inhibidores de la integrasa. Las otras sustituciones fueron repartidas entre los otros fármacos. Aquí vemos las sustituciones, en este caso, según las mutaciones mayores asociadas a los análogos nucleósidos, vemos que es alrededor de un 1%, 4 pacientes y 3 pacientes en las dos ramas, y aquí vemos asociadas a inhibidores de la integrasa también en muy bajo porcentaje. Hubo muy pocas, como veis en este ADN proviral. Para continuar con los resultados, todos los pacientes, independientemente de las mutaciones que se hubiesen visto con el ADN proviral, estuvieron suprimidos y ninguno cumplió los criterios de abandono por fracaso virológico. Esto es un poco la visión según la categoría, usando la visión esta del genotipado en el basal, que en general fueron exitosos con mutaciones mayores análogos y hubo 3 conmutaciones mayores a la integrasa. Aquí es el mismo cuadro, pero de forma gráfica. En azul, en el lado de la izquierda, tenemos la doble terapia, en el de la derecha la triple terapia. Y aquí vemos en la barra azul, vemos el total de los pacientes y cada uno de los soles, por ejemplo, en la morada, en general, no mutaciones mayores a la integrasa, sino las preespecificadas globalmente, como vimos abajo. Esto es un poco para decirnos que no hubo variaciones en la respuesta biológica acorde con estas mutaciones que se presentaron. Eso es el punto más importante. Entonces, decir que en este caso, las mutaciones que fueron identificadas por medio de esta última generación de ADN proviral análisis no se asociaron con los resultados a la semana 48. Y los investigadores cuestionan la utilidad del análisis de este ADN proviral por el valor limitado que tiene, por lo menos en este escenario. Esto es lo que ya comentábamos, la prevalencia es similar a otros estudios y hubo mutaciones, muy pocas mutaciones mayores asociadas a las integrasas y a los no nucleósidos y altas tasas de supresión virológica independiente en los dos grupos, independientemente de las mutaciones que hemos visto. Para completar esta visión, ¿qué problemas podemos tener? La biterapia con dolutegravir 3TC en un contexto en el que puede haber no actividad completa al 3TC, vamos a analizar un poco este estudio de español que presentó Rosa de Miguel a las 96 semanas, que ya conocen todos porque fue presentado a las 48 en el último Congreso Europeo, y aquí y se demostró ya entonces que la biterapia era efectiva en este pequeño estudio piloto, manteniendo el control biológico a pesar de que tuviese resistencia al 3TC o persistencia de estas mutaciones asociadas al 3TC que fueran detectadas por este tipo de tests de última generación. Entonces, un poco era para ver a en mayor tiempo si se confirman estos datos que fueron presentados a las 48 semanas. El estudio, como sabéis, es un estudio piloto de una sola arma, brazo, en fase 2A y abierto. Entonces se comparaban a 21 pacientes en cada rama, con mutaciones históricas, la 184V, la K65R, o sin estas mutaciones. Se les hacía en el screening la prueba clásica de ADN proviral, el Sanger.
se excluían aquellos pacientes que tuviesen mutaciones a 4V en este genotipado proviral basal. Después se les hacía a los pacientes el análisis con el ADN proviral de última generación y se veía, teniendo en cuenta esto, que pacientes estaban indetectables. Estos son los criterios de inclusión y de exclusión. Bueno, un poco como veis ahí, que fueran sobre todo que tuvieran 3-TCO-FTC en el pasado presente tratamiento, que fueran naïf a la integrasa, se permitían blips, y como criterio de exclusión, que veréis que después hubo problemas con esto, no debían de incluirse los pacientes con la M184V o la K65R que se hubiesen visto en el Sanger, en el proviral, en el ADN proviral por Sanger, y que no fueran positivos para el virus B y que no fueran embarazadas o concibiendo. Esta es la población de estudio. Solo llamaros la atención a que el nadir de CD4 fue menor en el grupo, digamos, más histórico, que tiene historia de resistencia al 3TC, y que la duración de tratamiento también fue mayor en ese grupo, lo veis aquí, 18 años versus 13, y la duración de la supresión era también mayor en ese grupo porque llevaban más tiempo. También el número de regímenes previos. Entonces, aquí vemos qué encontramos. Vemos que en el análisis basal aparecieron dos pacientes que suponen el 9,5% de los que se analizaron, que tenían la 184V, o sea que, como comentaremos después, fueron violaciones de protocolo. Y después, la 184V/I, una mezcla de ambas, fue detectada a estos niveles, a más del 20%, o sea que sería similar al Sanger, más del 5% o más del 1%, en un número considerable de pacientes más, como cabía esperar, en aquellos que tenían resistencia histórica al 3TC. Y como resultado, ver que este estudio piloto fue efectivo a las 96 semanas en mantener el control biológico de la presencia de la resistencia que se detectó por medio de la última generación de análisis de ADN proviral. Veis aquí que todos los pacientes que se analizaron, 18, tuvieron éxito en el control de la carga viral, y que lo único que encontramos es que no hubo datos biológicos a la semana 96 en 3 pacientes. Uno porque discontinuó por efectos adversos, un insomnio, a las 8 semanas. Los otros 2 que sabéis que tuvieron la violación de protocolo que comentábamos antes, que se coló una 184V. Bueno, esto no tiene mayor importancia. Aquí hace un análisis en cuanto a que muy probablemente muchos de estos virus son virus hipermutados que no son eficaces, que son efectivos, y eso explique que esto no tenga importancia para el control, o sea que la 184 explica la investigadora que se va desvaneciendo su impacto en el transcurso del tiempo. Esto queda un poco para que discutamos muy probablemente. Y para finalizar mi parte, complementarla con algo totalmente diferente, que es cómo actúa la biterapia en los reservorios, que es un tema que también nos ha preocupado. Entonces, los pacientes que estaban en triple terapia se cambian a terapia y se ve la eficacia en el sistema nervioso central. El objetivo de este estudio es, por un lado, evaluar eficacia y también valorar cambios en ciertos marcadores de inflamación y de daño neuronal en el cambio a biterapia. Eso es lo que comentábamos. Y el tercer aspecto objetivo es también analizar las concentraciones de dolutegravir, tanto las no ligadas como las ligadas a proteínas en el sistema nervioso central. Esto es el diseño, el tratamiento que pasa del 3TC, y vemos que se analiza en el líquido cefalorraquídeo y en el plasma la carga viral y esos marcadores. Y después se vuelve a analizar a la semana 48 con las concentraciones añadidas, los marcadores inflamatorios y las concentraciones del fármaco. Estos son, como explicábamos, los métodos. Deciros que el NFL es un marcador como un poco del daño en el sistema nervioso, y los otros 2 son marcadores de la inflamación que se han estudiado. Yo no conozco exactamente cómo funcionan, pero se han estudiado en enfermedades como el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, indican un poco cómo se afectan todo el tejido cerebral.
Esto es la descripción de los pacientes. La mayoría venían de un régimen con integrasas, no, perdón, con no análogos y otros con integrasas. Se le hicieron, como sabéis, 2 punciones lumbares y primero señalar que tanto el plasma como el líquido cefalorraquídeo a la semana 48 la carga viral fue indetectable, es lo que queremos marcar. Y esto es la evolución de los marcadores inflamatorios, una evolución que no, digamos, no es significativa, no tiene modificaciones importantes en el transcurso de las 48 semanas, ni tampoco el del marcador del daño neuronal. En esta diapositiva que tenemos ahora vemos concentraciones de dolutegravir. En los puntos redondeados son las concentraciones de total dolutegravir. Los rojos en plasma y los azules en líquido cefalorraquídeo. En el triángulo están tanto en plasma como el líquido cefalorraquídeo, por el azul, vemos las concentraciones no ligadas. Y vemos que son menores los niveles, como suele ocurrir con todos los fármacos, líquido cefalorraquídeo, y que descienden cada vez más cuando hablamos del dolutegravir no ligado. Pero concluimos que la simplificación de esto a dolutegravir 3-TC no produce, o sea, es eficaz en cuanto a la concentración en el plasma, en el líquido cefalorraquídeo, y que no hay evidencia de cambios en los marcadores inflamatorios, y que a pesar de que las concentraciones de dolutegravir no ligadas fueron un 23% de las del plasma, y la EC50 en 8 veces. Entonces, estos datos dicen los investigadores que sugieren que la terapia dual con dolutegravir y la miudina mantiene el control viral en el reservorio del sistema nervioso central. Ahora voy a concluir ya, voy a hablaros un poco más despacio del estudio que presenté del Gemini 1 y 2, que siento que no hayáis visto las diapositivas, que en este se analizaron si los fracasos tenían que ver con resistencias y qué fracasos había y cómo eran. Muy pocos sujetos cumplieron los criterios de retirada por fracaso biológico, que recordar eran 2 muestras de carga viral, un momento y después a continuación, y que la mayoría estaban asociadas, no tenían que ver con aspectos basales y que tenían que, sin emergencia de mutaciones, y tenían que ver con criterios de adherencia. En segundo lugar, hablamos del TANGO, que vimos que si la prevalencia de mutaciones persistentes, que fue similar a otros estudios, y que fue muy baja la de la 184 y la K65, y que se mantuvieron altas tasas de supresión virológica en ambos grupos, a pesar de las mutaciones presentes por ese ADN proviral de última generación que comenté, y que esto no tuvo ningún impacto en el éxito virológico. Después, decir de la RT-Pro que se presentaron los datos a 96 semanas y que confirman los datos a 48, con el cambio de terapia en este estudio piloto fue eficaz a pesar de la historia de resistencia al 3-TC y la persistencia de mutaciones archivadas detectadas por la última generación de TEX proviral, y que no hubo fracaso virológico en estos 18 pacientes a los 2 años de seguimiento, y cavaba la investigadora la plausibilidad para un ensayo clínico en fase 3. Para finalizar, hablamos del dolutegravir 3-TC en el sistema nervioso central, que cómo penetra, que hubo un control adecuado de la carga viral en plasma y líquidos cefalorraquídeos al enviar a dolutegravir 3-TC, que no hubo cambios en los marcadores inflamatorios y que las concentraciones de dolutegravir no ligadas en líquido cefalorraquídeo, a pesar de ser un 20% inferior a los totales, exceden la EC50 en 8 veces, lo que significa que controlan el reservorio. Y nada más, muchas gracias. Ahora paso la palabra al doctor Álvaro Mora. Hola, buenas tardes. Voy a ir compartiendo mi pantalla. En primer lugar, agradecer a Luis y a Viv la invitación y el que estemos aquí, y sobre todo agradecer a todos los asistentes pues que también que estéis aquí en una época especialmente dura y difícil y de especial sobrecarga de trabajo. Bien, yo he seleccionado 3 comunicaciones, fundamentalmente para hablar de vida real. Creo que no ha habido excesivas cosas en este CROI, también es probable, y con toda la humildad del mundo, que mi revisión no haya sido muy pormenorizada
por la situación que, como conocéis, hemos vivido. Y, por lo tanto, si alguien quiere hablar otra comunicación o que la comentemos, pues estaré encantado de que lo hagamos. Las tres que he seleccionado hablan fundamentalmente de biterapias, de terapias duales, y es porque probablemente es donde más ansiosos estamos de tener más datos en vida real. Son heterogéneas, diferentes y con críticas que se pueden hacer y que en algunos casos incluso los propios autores lo hacen a modo de autocrítica. La primera de ellas es este estudio basado en el estudio RESPOND, que lo que viene a medir es la incidencia de eventos en general, de eventos SIDA, eventos no SIDA y eventos mayores, como mortalidad, como eventos cardiovasculares, en una cohorte de pacientes heterogénea, por tanto, de pacientes que toman terapia dual, frente a un grupo de pacientes que toman triple terapia y, por tanto, también pacientes heterogéneos. El punto de partida y el motivo por el que aparece esto es porque, bueno, cada vez tenemos más datos en ensayo clínico y en cohortes pequeñitas, pero realmente en un momento en el que nos cuestionamos pues, distintos aspectos como la inflamación y como el reservorio y como otros tipos de cuestiones que puede o no haber diferencias entre terapias triples y terapias duales, pues es interesante empezar a trabajar con cohortes grandes en eventos serios, que es lo que esos procesos inflamatorios o de otra índole pueden provocar. Si no tenemos más eventos, pues es una situación que yo creo que a los clínicos nos hace estar tranquilos. Ya digo que son trabajos en general heterogéneos y sobre todo este. Digo sobre todo este porque lo que los investigadores hacen es coger, ya digo, una cohorte grande de pacientes, que eso es importante, el tamaño es muy grande y esto ayuda a minimizar un poco las diferencias entre grupos, las diferencias intragrupos, no me refiero porque en terapia dual se incluye todo y en terapia triple se incluye también todo. Se pone un punto de partida, que es cuando empiezan con esa terapia, o el 1 de enero de 2012, y se siguen esas cohortes y se hacen pues unos Kaplan-Meier típicos y habituales, donde el paciente sale del Kaplan-Meier si tiene un evento, distintos tipos de eventos según el gráfico que queramos construir. Un evento mayor, muerte, un evento SIDA, tumoral o no tumoral, un evento no SIDA, tumoral o no tumoral, e incluso luego hace un análisis pormenorizado de lo que son eventos cardiovasculares mayores. También enfermedad hepática avanzada y enfermedad renal avanzada y, ya digo, o mortalidad. Es cierto, y luego diré, que realmente el endpoint primario y para el que hacen el análisis ajustado y el análisis más adecuado es para el endpoint combinado, y esto, pues como todos sabéis, habitualmente es un batiburrillo de cosas y no permite analizar bien pormenorizadamente, pero bueno, se calculan las ratios de incidencia por cada 1000 pacientes año y se comparan. Esto es un poco la tabla basal, y esto ya lo traigo para que veáis la enorme heterogeneidad que hay en los dos grupos, lo que llamamos terapia triple y lo que llamamos terapia dual. Hay un porcentaje no desdeñable, que es un quinto de los pacientes, 20%, 22% de pacientes que están en DOLU3CC, y luego hay un variado de terapias, IP integrasa, distintas integrasas o con inolaproteasa, del pibrinado-dolutegravir, que también puede ser una cuestión actual, daruna potenciado con lo que sea más 3TC un 10%, y bueno, pues RAL, tetravirina, nevirapinas y otro tipo de terapias. Y en terapia triple también se incluye todo. Sí que hay que destacar que casi la mitad de los pacientes están con dos análogos y dolutegravir. O sea que son, bueno, pues terapias actuales en ambos casos, pero sobre todo en el caso de la triple terapia, pues ya veis que un montón de pacientes están con o bien dos análogos unidos de integrasa, dos análogos de UNIP o dos análogos y rilpivirina es lo mayoritario. Los resultados, incluyendo 9.000 y pico pacientes, sobre todo mayoritariamente en el brazo de triple terapia, solo el 1.000 y pico en el brazo de terapia dual, y ya os anticipo que no hay análisis entre distintos tipos porque esto disgregaría o rompería mucho la muestra y haría imposible la comparación. Pues son los que os traigo aquí. A nivel práctico, y si queréis os lo pongo en la siguiente diapositiva, que es mucho más gráfica, no hay grandes diferencias en la incidencia en el modelo ajustado. Sí que
antes de nada hay que ver que hay diferencias sustanciales en buena parte de los parámetros, es una cohorte de vida real y y por lo tanto no hay ningún tipo de selección más allá que la selección que hace el clínico, que no deja de ser un sesgo, si lo que queremos hacer es ser puristas desde el punto de vista estadístico, pero es una cuestión realista y esto es la vida real, pero hay diferencias sustanciales entre ambos grupos, entre los pacientes que están en triple terapia y en terapia dual. Vamos, a nadie se le escapa que muchas veces estas terapias duales han podido ser fruto, sobre todo en el pasado, más que una cuestión activa, una cuestión de necesidad, ¿no?, por parte de los clínicos. Por lo tanto, los pacientes que están en el grupo de terapia dual tienen significativamente más comorbilidades y en algunos casos están significativamente más baqueteados que los pacientes que están en triple terapia, y esto es importante tenerlo en cuenta y tenerlo especialmente en cuenta para saber el valor añadido que supone el ajuste por todas estas cuestiones en el análisis posterior, porque de no ajustar por estas cuestiones la validez de los datos sería pues muy, muy baja. Entonces, el análisis ajustado es necesario y esto hace obligado pues tamaños muestrales grandes como el que hay, incluso superior. Hay una cuestión que lo podemos dejar para el debate y que no he conseguido en la comunicación entender y que he mandado la cuestión a autor de correspondencia, y es cómo hay un 4% de pacientes con hepatitis crónica B. No sé si se refieren a cores positivos nada más, porque me llama la atención, ¿no?, que haya 43 pacientes con una terapia dual donde habitualmente, como mucho, será 3TC, el único fármaco frente al virus B que tiene esa terapia dual. Me parece pues un número alto. Ya digo, no sé si se refiere a cores positivos nada más. Yo le he mandado la consulta y, bueno, pues a que tenga interés lo hablamos luego, y una vez que me responda pues conseguiremos saber a qué se refieren. El seguimiento medio fue entre 2 y 3 años en ambos grupos, no hubo grandes diferencias. Como las N son muy grandes, sí que hay diferencias importantes en el número de paciente años en seguimiento a favor de la cohorte de triple terapia, porque son mucho más pacientes. Y bueno, pues ahí veis todos los eventos que aparecen, pero a nivel práctico, de manera comparativa, ver que no hay grandes diferencias, aunque las barras sí que son diferentes, los intervalos también lo son, entre los pacientes en terapia triple y en terapia dual en ninguno de las cuestiones. Llamemos mortalidad, evento NOSIDA, evento SIDA, evento cardiovascular, tumor definitorio de SIDA, o los otros van incluidos entre los no SIDA. Ya digo que el objetivo primario era este que es una mezcla de todos estos eventos juntos, y cuando lo vemos en el análisis univariante, pues sí que hay diferencias entre ambos grupos, pero cuando ajustamos por comorbilidades, y esto es fundamental, pues esas diferencias desaparecen. Por tanto, no hay diferencias estadísticamente significativas en la tasa de eventos de este evento común o que recoge todos los eventos en uno, entre un grupo y otro, entre pacientes que toman en vida real una terapia dual y una terapia triple. Ya digo que este ajuste es especialmente importante porque hay diferencias significativas en los grupos de manera basal. Los autores ya reconocen sus limitaciones y que puede haber 1 o 1000 factores confusores en esto. Ellos mismos admiten que el endpoint compuesto pues que no es tan apetecible como individualizados, pero que esto sería imposible ajustar por factores o por movilidades, y hacer diferencias entre ambos grupos necesitarían una N todavía mucho mayor, y que no han incluido pacientes que tomaran estas terapias de inicio, ¿no?, pacientes naïf, aunque esto yo creo que es una cuestión menor para el interés de esta comunicación. Como conclusiones, es probablemente la cohorte más grande que se ha comunicado de pacientes que ven la incidencia de eventos clínicos en pacientes con terapias duales, metiendo en terapia dual pues todo lo que son terapias con dos fármacos, que tras el ajuste no hay diferencias entre grupos, y que probablemente una terapia dual a medio y largo plazo pueda ser una cuestión viable, como yo creo que todos sabemos, pero está bien tener estos datos a largo plazo. La siguiente comunicación es una de nuestro amigo Giovanni de Módena, donde siempre de manera elegante e interesante presenta cuestiones relacionadas con poblaciones pues más desfavorecidas y sobre todo con pacientes mayores, ¿no? Él presenta su cohorte de mayores de 65 años, y aquí
lo que analiza fundamentalmente es ganancia de peso de manera comparativa. Entonces son un diseño interesante donde pacientes que nunca han tomado un inhibidor de la integrasa en triple terapia cambian o no a una pauta con dolutegravir en triple terapia o no, o siguen con su terapia, ya digo que puede ser triple terapia o terapia dual, pero que no contenga un inhibidor de la integrasa o que nunca lo haya llevado. Por tanto, lo que pretende es diferenciar un brazo de pacientes que van a tomar dolutegravir con cualquier estrategia frente a uno que no lo va a tomar con cualquier estrategia, ¿no? Y analizar los cambios en el peso. Ellos, como bien sabéis, tienen recogidos muy bien estos datos y le permite hacer este tipo de análisis con un rigor importante, aunque realmente sea esté mirando una cohorte grande, pero con un rigor similar a un ensayo clínico. Ellos pesan a los pacientes siempre de la misma manera, con los mismos sistemas, y esto le permite pues definir de manera clara lo que significa un aumento de peso significativo y tener, bueno, pues que no hay diferencia si uno pesa de una u otra manera, vestido o no vestido en un horario o en otro. Y esto es, yo creo que un valor importante. Por tanto, tiene dos grupos, un grupo de pacientes que no toman y que no han tomado nunca un inhibidor de la integrasa y un paciente que cambian una terapia con dolutegravir de la manera que sea acompañado el dolutegravir, ¿vale? Esto es interesante porque aquí vamos a tener 1000 análisis y yo traigo solo uno, él presenta varios, que es dolutegravir en terapia dual, dolutegravir en triple terapia, compararlo con una terapia dual sin integrasas, compararlo con una terapia triple sin integrasas y con o sin TAF, con o sin TDF, todo esto es parte interesante. Ya veis que es vida real y que por lo tanto, pues obviamente también hay diferencias significativas entre el grupo de pacientes que nunca ha llevado un inhibidor de la integrasa y el que toma una pauta o el que cambia una pauta basada en dolutegravir. Y es que probablemente pues, los pacientes que cambian, que nunca han tomado un inhibidor de la integrasa y que cambian una pauta basada en dolutegravir, pues habitualmente son pacientes con más comorbilidades y con más multimorbilidad. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. En ese sentido, son mayores de 65 años donde el grupo de dolutegravir probablemente esté más penalizado o no sé si es una penalización, pero tiene más peso de morbilidad que el grupo que nunca ha sido expuesto a un inhibidor de la integrasa. Esto es este batiburrillo que os cuento, donde hay terapias duales y triples en ambos brazos, un variado de cuestiones en los pacientes nunca expuestos a inhibidor de la integrasa, dolutegravir con distintas alternativas. Podéis ver que no es todo Dolu 3TC, aunque sí más de la mitad de las terapias duales con Dolu, ni Dolu Rilpi, sino que hay incluso Dolu Daruna y Dolu Atazanavir, incluso pacientes con otro tipo de terapias basadas en dolutegravir duales, igual que las triples terapias, pues no son todas Triumec, ¿no? En el caso de dolutegravir. En el caso de los pacientes en triple terapia, ya veis que son pacientes, bueno, pues con mucho inhibidor de la proteasa, en el caso de las terapias duales sobre todo, y también con una presencia no desdeñable en el caso de las triples terapias, pero donde hay mucha terapia con no análogos. Y esto es lo que ocurre, ¿no? Esto es lo que ocurre y a modo de resumen es que no hay diferencias en el peso después de ese cambio y no hay diferencias en los incrementos en los cambios, ¿no? En el delta. Esto es muy interesante. Definido también como ganar más de un 5% un aumento de peso significativo, pues tampoco hay diferencias significativas entre uno y otro grupo. Y esto se mantiene así. Yo creo que es probablemente lo más interesante, aunque luego él, ya digo, presenta un análisis pormenorizado si los pacientes vienen de una terapia basada en IP o no, si los pacientes vienen de una terapia con tenofovir o no, si los pacientes vienen una terapia con TAF o no. Y por último, y para no pasarme de tiempo, simplemente dos pinceladas de un trabajo que para mí también es muy interesante en vida real, que lo que analiza es la emergencia de mutaciones de resistencia en los pacientes que toman una terapia dual basada en dolutegravir. Aquí los pacientes sí que van a estar todos en Dolu 3TC o en Dolu rilpivirina y son pacientes que lo toman en un régimen en vida real. Por tanto, lejos de los pacientes que tenemos en los ensayos clínicos e incluso en algunos casos cuando uno mira con lupa pacientes, bueno, pues que probablemente muy expuestos. Veis que el nadir de CD4 es inferior a 200 en más de la mitad de los pacientes que están en dolurilpivirina y en un número no desdeñable de pacientes que están, en un tercio de los pacientes que están en Dolu 3TC, y esto yo creo que es algo a tener en cuenta, que un porcentaje
conjunto de los pacientes, más de un 20% de media de los pacientes, juntando los dos grupos, están en un estadio C del CDC y son pacientes con un histórico importante de tratamiento antirretroviral, o sea, una cohorte representativa de lo que tenemos todos en la consulta y yo creo que representativa de vida real. Aquí el endpoint primario era emergencia de, fracaso virológico y luego un análisis de resistencia. Fracaso virológico se define como tener dos cargas virales de más de 50 o una de más de 400. Por tanto, una descripción para vida real, pues estricta e interesante. A modo de resumen, pocos pacientes presentan fracaso virológico tras 2 años y pico de seguimiento, más o menos. Son 30 pacientes en el caso del brazo de dolutegravir rilpivirina y solo 15 pacientes en el brazo de dolutegravir 3-TC. En la tabla podéis ver de manera diferenciada cuántos de ellos se han definido por una carga viral de más de 400, que son muy poquitos, y cuántos de ellos han definido por presentar dos cargas virales por encima de 50 consecutivas, que también son poquitos pacientes. Por tanto, yo creo que aunque ahora analicemos qué ha pasado en uno y otro grupo, hay que ver que estamos hablando de un 2%, 2,6% de los pacientes en un caso y un 3,8% de los pacientes en otro, ¿no? Muy pocos pacientes en vida real y en pacientes bastante expuestos. Por empezar, por el brazo de DOLU3-TC, 15 pacientes fracasan, pocos pacientes amplifican, no hay emergencia de resistencias. Digo no hay porque es 1984 que ya estaba previamente en el histórico en ese paciente. Por tanto, no se considera que emerja en esta situación de fracaso. En el caso del brazo de pacientes con dolutegravir, de los 30 pacientes que se describen con fracaso virológico, 13 no amplifican. De los que amplifican, 6 tienen resistencias. 2 de ellas ya estaban, con lo cual no se considera tampoco que han emergido, estaban ya en el histórico, y 4 sí que se consideran. Esos 4 pacientes pues tienen resistencias a la rilpivirina en los 4 y 2 de ellos también tienen emergencia de resistencias a inhibidores de la integrasa, ¿no? O sea que, es un pH determinado, pero ya digo que hay que ponerlo en contexto que son pacientes, en vida real bastante expuestos y que esto supone un 3% de los pacientes, ¿no? O sea que yo creo que asentar bien que de 800 pacientes, 2, es verdad que han tenido un pH en los inhibidores de integrasa y 4 han tenido un pH en los no análogos en el caso de dolutegravir rilpivirina. Ningún caso en el caso de DOLU3-TC. Yo creo que esto pues nos deja tranquilos y son datos interesantes porque sobre todo son datos en vida real. De a modo de conclusión y para no restar tiempo a mis compañeros y al debate, una conclusión de cada trabajo. En vida real y con todas las limitaciones de ese trabajo, no vemos una mayor tasa de incidencia de eventos serios, ni SIDA ni no SIDA, en pacientes con terapias duales, a pesar de ser un batiburrillo de terapias. Ese trabajo yo creo que es muy interesante. Dolutegravir no se ha asociado a un aumento de peso, en cambio, ni en pacientes en triple terapia, ni en pacientes en doble terapia, en pacientes mayores de 65 años en la cohorte presentada por Giovanni Guaraldi, y hay muy baja incidencia de fracaso virológico, entre el 2 y pico y el 3 y pico % en pacientes que en vida real cambian a una terapia dual con dolutegravir 3-TC o dolutegravir rilpivirina, y que en cualquier caso no hay un pH de resistencias en los pocos pacientes que fracasan en DOLU3-TC y pues hay un pequeño pH o un cierto pH, aunque son pocos pacientes, yo creo que es la mejor manera de decirlo, en los pacientes que tienen fracaso virológico en el caso de dolutegravir rilpivirina. Y esto es todo por mi parte. Ahora, si os parece bien, podemos continuar con el doctor Ocampo. Voy a dejar de compartir mi pantalla y él, para que pueda seguir él. Vamos a compartir la pantalla. Pues nada, ante todo, muchísimas gracias, Luis Morano, por haberme invitado a este interesante debate, ¿no? Y gracias también a Avi por la infraestructura montada y a todos vosotros por estar ahí, ¿no? A mí me ha tocado hablar de las controversias relacionadas con el tratamiento antirretroviral, el aumento de peso. Lo tocó muy bien en este momento Álvaro, no voy a aportar nada más de lo que dijo él, pero vamos a hablar de 2 o 3 pósters que dicen cosas posiblemente diferentes. Las comorbilidades, el embarazo, y pongo ahí medio en nublado de la inflamación. Eso quiere decir que no me voy a meter mucho en este tema, ¿no? Esto es el conflicto de intereses, creo que no tengo ningún conflicto de interés en este momento,
Y sobre la gestación, sabemos en este momento que contar, hay tasas cercanas en este momento a cero, no hay controversias con la aplicación de las guías Lateralvir Truvada versus Tivesa, muy escasos estudios en biterapia, posiblemente digo que no sea necesario con los resultados buenos que tenemos con lo que tenemos. Sí hay controversia con el Dolutegravir de gestación, pero sí también tenemos nuevos datos de Bosana que analizan más de 100.000 partos en un periodo de 5 años con defectos del tubo neuronal. En 1.700 mujeres que recibieron Dolutegravir tuvieron esa incidencia un 0,3% versus un 0,1%. Es cierto que esta cifra es mucho menor la publicada hace unos meses. La OMS recomienda de todas formas Dolutegravir en mujeres. Y vamos a analizar un póster, una comunicación que es el estudio IMPACT, que quiere valorar la eficacia viral de estas 3 pautas y los efectos adversos. Es un estudio en fase 3 que quiere valorar la eficacia de Dolutegravir, FTC más TAF o tenofovir versus Atripla, analizando la seguridad en el embarazo, en la gestación y en el niño. Establece una serie de puntos principales y vamos a ir poquito a poco viéndolos. Estas son las características basales, decir que la gestación era entre 14 y 28 semanas lo que han reclutado, tenía una aceptable media de recuento de CD4 y así como de carga viral. Hubo mayor eficacia en la rama que llevaba Dolutegravir, tanto TAF como tenofovir. Eficacia de un 97% versus un 91%. Esos no son datos sorprendentes porque hay otros estudios que demuestran esa eficacia en la vida real en no gestantes. Analizando los efectos secundarios, vemos que hubo menor efectos secundarios en la rama que llevaba TAF con Dolutegravir versus las 2 ramas. Sin embargo, hubo un mayor número significativo de partos prematuros y una mayor ganancia de peso en las mujeres tratadas con TAF y Dolutegravir versus analizando las 2 ramas que recuerdo que llevaban tenofovir, o Efavirenz o Dolutegravir. Y ahí marco en amarillo las diferencias. ¿Cuál fue el impacto? El impacto de la transmisión vertical fue muy bajito, menos del 1%. Son datos que nos sorprenden y curiosamente las 2 ramas, una de ellas estaba con una carga viral de 60.000 prácticamente y eso nos indica que sería una mala adherente. Y la otra con menos de 40. Me gustaría analizar la historia y cuando iniciaron el tratamiento esta chica que fracasó. En respecto al número de niños nacidos muertos o abortos, era similar en ambas ramas. Y tuvieron efectos secundarios tolerables de un 23 y un 17% tanto en mujeres como en niños. En conclusión, hubo mayor control en la rama de inhibidora de integrasa, Dolutegravir TAF o tenofovir versus Efavirenz. Menos efectos adversos de la gestación con Dolu, TAF y FTC y un similar efecto adversos a nivel maternal o neonatal. Y establezco el comentario que debemos hacer, bajo mi humilde opinión, práctica clínica, ir a las pautas todavía con más experiencia que las tenemos. Sin embargo, en el tercer mundo, datos avalan la prescripción de Dolutegravir, así como lo avalaron la de la Efavirenz en la gestación. El Dolutegravir en la gestación tiene una muy buena eficacia, datos que no nos sorprenden, y escasos efectos adversos en la gestación. Los defectos del tubo neuronal y Dolutegravir se desvanecen poco a poco y tenemos que esperar al futuro, ¿no? Al futuro con más datos, con más estadísticas de los estudios de Bosana. Estos son, en este momento, recordar que la OMS establece como pauta preferencial el Dolutegravir en gestantes y entramos en otro póster de la vida real, de alteraciones de comorbilidades, alteraciones metabólicas y su riesgo cardiovascular. ¿Qué controversia tenemos en este momento? Sabemos desde hace mucho tiempo que el VIH, su papel aterogénico.
Sabemos también que el paciente VIH, la edad, cada vez los tenemos mayores y sus hábitos de vida influyen de una manera negativa en ese aspecto. Que aumenta una serie de factores de riesgo, como lo que pasaba con los lípidos, colesterol respecto al ritonavir, el mito, desmito de abacavir y el riesgo cardiovascular. Por otro lado, también el papel protector de ciertos antirretrovirales como el viramune, era la estatina de aquella época, o el tenofovir respecto a los niveles de colesterol. En la actualidad, ¿qué controversia tenemos? Aumento de peso con ciertas integrasas y el papel del TAF en ese aumento de peso. El cómo diagnosticarlas o predecirlas, eso se necesita ante todo paciencia, cribaje, aplicación de test, base de datos, colaboración estricta con enfermería y, por supuesto, el factor tiempo. Estamos en otras estrategias para este control de estos factores de riesgo que tenemos que establecer. Para esto hay un estudio que predice el riesgo a 10 años de diabetes o enfermedad cardiovascular en el estudio AVANCE. Esto es un gran estudio que analiza el efecto adverso de ciertos fármacos a nivel de riesgo cardiovascular. Solo recordar que aquellas personas más o menos obesos se define por encima, un IMC por encima de 30, no por debajo, como pongo ahí. El riesgo de obesidad se asocia a patologías específicas y una reducción de la esperanza de vida. El mensaje volvemos a emitir para el debate: identificación y cuantificación de nuestros casos, actuar sobre los factores modificables, la profilaxis primaria de riesgo cardiovascular y un mensaje que es obvio: el TAR es un factor modificable. Lo pongo así para provocar el debate. Este estudio quería saber si los cambios de marcadores de riesgo cardiovasculares y diabetes tras el TAR, y si son útiles ciertas ecuaciones o test para valorar ese riesgo. El estudio AVANCE entra pacientes NICE con más de 500 copias y establece 3 ramas. Exactamente la de las anteriores: dolutegravir, digamos, TAF con FTC, dolutegravir, tenofovir, FTC y la tripla de algo. Es un estudio de 96 semanas que se realiza en Sudáfrica. Eso es bastante importante situar en el punto, en el país donde se realiza este estudio, cualquier estudio a nivel de peso. Estas son las características, del estudio: número considerable más o menos elevado, mayor número de mujeres que de hombres en este aspecto, y tenían un aceptable para ser pacientes, aceptable estado inmunológico, ¿no? Son medias, no medianas, por lo cual me puedo equivocar en esa aseveración. Un dato importante, que un 12% ya eran obesas o obesos, y un 10% eran pacientes desnutridos. Y el IMC y el peso, que esto me chocó, que analizamos, pesaban más las mujeres que los hombres, y tenían un IMC mayor las mujeres que los hombres. Eso quizás sea más bien cultural respecto al país africano, ¿no? ¿Qué pasaba? Todos conocéis estas diapositivas. En las mujeres, mayor ganancia de peso con dolutegravir y TAF, un poco 8 kilos, por ahí lo vemos, 5 kilos con tenofovir y 3 kilos en la rama tripla. En los hombres las diferencias no eran tan marcadas, 5, 4 y 3, pero el que ganaba más peso eran aquellos pacientes con dolutegravir y TAF. Y el porcentaje de obesidad con dolutegravir era mucho mayor en aquellos pacientes asociados a TAF. Vemos una incidencia del 28% versus un 17% si no llevaban TAF, comparado con el 12% en aquellos pacientes en atripla.
Esas diferencias se veían más en mujeres que en hombres. Obviamente, lo veis perfectamente en la gráfica. ¿Qué cambios hubo a nivel de los lípidos, de los colesteroles? Ya que a la derecha os pongo una especie de semáforos y primando quién es el mejor. El primero de arriba, el total colesterol, sale beneficiado la pauta dolo tenofovir. LDH, tenofovir efavirenz, HDL, tenofovir dolutegravir, y a nivel de la diabetes, la pauta que mejor perfil tiene en este momento comparado a los estudios podría ser TAF dolutegravir. La ganancia de grasa a nivel visceral era también mucho más importante en aquellos pacientes con dolutegravir y TAF a las 96 semanas. Resalto que no hay una meseta. Parece que en las mujeres y en los hombres hay un aumento que podría aumentar a cabo de los años, ¿no? Y así como en la grasa no tan acusado de la grasa subcutánea a las 96 semanas. Y en cambio hay una menor incidencia en la rama de la tripla, o sea, efavirenz, tenofovir, etc. Dos cosas, solo del síndrome metabólico. El síndrome metabólico se define con un IMC mayor de 30 y dos de los siguientes valores: triglicéridos, colesterol, tensión arterial y niveles de glucosa o el estar a tratamiento en algunas de ellos. Como mensaje, volvemos a la necesidad de identificación de casos, hacer más IMCs, tensión arterial, la comunicación de casos, actuación, consejo dietético, más ejercicio, fármacos y el TAR. Y en este caso, digo, no toda síndrome metabólico es por culpa del TAR. ¿Quiénes en estas tres ramas tuvieron más incidencia de síndrome metabólico? Las diferencias fueron muy escasas, hablamos de 8, 6, 3%. Mayor síndrome metabólico en la rama dolo-TAF, FTC versus ATIC, estadística. Hay ecuaciones que todos conocemos, que muchas veces en la práctica clínica que no hay que hacer, una persona diabética y con colesterol elevado, es absurdo hacer un Framingham, porque sabemos que sí lo tiene, y es un test que nos predice el hecho de infartar o no a los 10 años. Aplicando el test de Framingham en estas tres ramas, no hubo diferencias a la semana 96. Hay otros test que, aparte del infarto, establecen el asma, la isquemia o el ataque del corazón, ¿no? Utilizan más parámetros y vemos que había unas diferencias límites que perjudicaban un poquito más a la rama dolutegravir-TAF versus las otras, la rama de efavirenz. Otras ecuaciones que podemos hacer es el Q-diabetes, que utiliza esta serie de parámetros, y en el estudio mostró mayor riesgo con dolo-TAF versus tenofovir y menor con dolo-tenofovir versus efavirenz. Ahí siempre están señalando a dos fármacos, ¿no? Tenofovir, TAF, depende a quién lo lleve. Hay muchas limitaciones en este estudio. Es un estudio en gente joven, una media de 31 años. Las mujeres todavía, esa meseta de aumento de peso seguía a las 96 semanas y posiblemente necesitamos más estudios y sobre todo en otro tipo de países con otro tipo de cultura y hábitos alimentarios. Como conclusión, en este estudio dicen que el TAF, FTC, dolutegravir, hay un mayor aumento de visibilidad, mayor aumento de síndrome metabólico, mayor aumento de acúmulo de grasa tanto a nivel visceral como periférica y podría predecir un mayor riesgo de diabetes. Yo comento que qué papel juega el TAF en estos resultados, qué pasa en los estudios de biterapia,
el aumento de peso es un efecto de clase de los inhibidores de la proteasa, lo pongo como pregunta. Y a nivel clínico, la justa relación del aumento de peso y la modificación de factores de riesgo, ¿no? ¿Qué estrategias? Las comentaba antes, importantísimas. El consejo, detectarlos, test y fármacos. Y exige siempre la correlación entre los diversos miembros de una consulta, sobre todo en la enfermería y los clínicos. Y una pregunta que hacemos, ¿todo es farmacológico o hay un factor genético? Esta pregunta nos la responde este estudio, que analiza si ciertos polimorfismos que pueden afectar a las concentraciones de Faviren podrían modificar e influir de alguna forma en el aumento, la pérdida de peso. Sabemos que hay metabolizadores lentos en África, que eso van a tener unos niveles más elevados de Faviren. Esto supone un 20% en África. Estos polimorfismos explicarían el aumento de peso tras el cambio de Faviren, o posiblemente también un potencial efecto tóxico de Faviren a nivel de la mitocondria, a nivel de la grasa de las extremidades, o aquellas alteraciones neuropsiquiátricas asociadas a Faviren podría conducir a una disminución del apetito. El estudio Abad cogió solo aquellos pacientes que estaban tomando la rama cipra versus la rama dolo FTC. Y aquellos que estaban tomando cipra hicieron un estudio genético para valorar los polimorfismos de CYP2B6. Y hicieron un seguimiento con DESA y peso hasta las 48 semanas. Identificaron los metabolizadores del citocromo B6 y los agruparon a aquellos rápidos, intermedios o lentos. Hicieron determinaciones de las medidas de peso, de esas, colesteroles, etcétera, en 4, 12, 24, 36 semanas. Perdón. Estas son las características de los pacientes. Era un grupo de unos 150 pacientes, en los cuales se hicieron esos genotipos, y estos son los resultados. Mayor aumento en mujeres, y había una relación de la Faviren con el polimorfismo. Respecto a dolutegravir, se comportaba igual que los metabolizadores rápidos. O sea que sí que los niveles, de alguna forma, de Faviren condicionaba el aumento o la disminución de peso. Aquí lo veis, los lentos o intermedios, menor ganancia de peso en mujeres y en hombres ocurre con los lentos versus rápidos. Con dolo y FTC se asemeja a metabolizadores rápidos, aquellos, dicho de otra forma, que tenían unos niveles de Faviren más bajos. Hago un comentario, el aumento de peso con Faviren depende de polimorfismo. Y esto lo explicaría todo, no lo sé. Se hicieron también de esas en grasa y extremidades, en hombres no hubo diferencias, pero sí en mujeres en relación a los polimorfismos. Y así encontraron con otras variables. Los TD4 es la carga viral. Cuanto más carga viral tenían y menos TD4, o sea, pacientes más malitos que estarían más delgados, aumentaron el peso. Sí que había una correlación. ¿Y esto es un efecto perjudicial o beneficioso? En este caso, la respuesta es fácil. Aquí vemos lo que os acabo de explicar y las conclusiones son estas. Hay una influencia entre el tipo de metabolizador, sea intermedio, bajo o rápido, con los niveles de Faviren, con la ganancia de peso, o al compararlo con dolutegravir.
Y por último, os quiero comentar un estudio de nuestros compañeros de Madrid, de Pérez Baelo, en el cual quiere analizar el cambio de aquellos pacientes que no habían tolerado el dolutegravir a otro inhibidor de la proteasa, en este cambio el betegravir. ¿Qué hacen estos compañeros? Cogen 19 pacientes que no habían tolerado después de más de un mes de tratamiento con dolutegravir y le hacen una serie de test antes y después de los cambios, a las 4, 12 y 24 semanas. Ven de entrada que esos 19 pacientes tienen una mejoría de los parámetros del sueño, depresión y ansiedad. Punto redondo. Es una cosa que hemos visto algunas veces cuando cambiamos el dolutegravir a cualquier otra pauta. Sin embargo, creemos que la N es un poquito baja, 19. Seleccionan los que no mejoran en un mes. Desconozco si el cambio fue inmediato, porque cuando analizamos los scores finales de retirada del dolutegravir y de inicio del betegravir no coinciden, y que los test siempre están condicionados por un cambio y el aprendizaje de hacerlo. Sin embargo, ellos también quieren fijarlos con imagen. Entonces hicieron unas resonancias magnéticas antes y después del cambio, y también, de verdad que yo llamé a mis compañeros de Madrid, que había cosas que no entendían en el póster, y espero que vosotros me lo podéis dar luz, porque con ellos no me dieron mucho. Desconozco la metodología, la reproductividad de estos resultados. Sabemos que la resonancia magnética, y fue una la pregunta que le hice, el volumen varía si el paciente durmió o no durmió, si está hecho por la mañana o por la tarde, que el rendimiento cognitivo en los test está el efecto aprendizaje y que las diferencias son mínimas con significación estadística. Le comentaba, por ejemplo, veis ahí una estrellita, 2,94, 2,96 y con diferencias significativas con más o menos 0,46. No me supieron responder porque eso daba significativo. El hecho es que el dolutegravir, mi experiencia, que he dado bastante, sí que produce efectos del sistema nervioso central, son muy escasos, la mayoría de ellos revierte, en ocasiones obliga a un cambio. Yo no elegiría un inhibidor de la integrasa en el cambio, es una aportación personal mía. Pasar de un dolutegravir a un Biktarvy, no buscaría otras opciones. La retirada del fármaco, experiencia, se relaciona con una disminución de los síntomas a nivel neurocognitivo, y existe un porcentaje de pacientes con alteraciones previas psiquiátricas. Por eso la selección y muchas veces el tiempo a tomar una decisión farmacológica es importante. Y desconozco, de verdad, la clínica y métodos de imágenes para diagnosticar tal efecto. Y os aseguro que pregunté. Existen otras comorbilidades en la actualidad. Otras, y muy importante, las relacionadas con las interacciones, con los hábitos de vida, con la función renal o ósea, que le hemos puesto un OK, que hay que darle tiempo. El envejecimiento más la fragilidad prematura. La toxicidad a largo plazo, el neurocognitivo, que lo comentaba antes, y el control de la inflamación. Solo pongo este póster de Carmen Molano, que analizan una serie de factores relacionados con la inflamación en una terapia de biterapia versus tripleterapia y no encuentran tal relación. Como comentaba antes la doctora Miralles, en este caso, incluso encuentran niveles menores de interleuquina y factor de CD4 solubles en aquellos pacientes con
con biterapia. Dejo abierto la discusión porque el tema de inflamación a mí me inflama muchas veces por el desconocimiento de uno. Y nada más, hay otros factores implicados en la mortalidad en personas mayores infectadas por VIH, son todos estos. Y antes, si me permite, doctor Morano, quisiera hacer, como presidente de la Sociedad de SOGI-SIDA, un reconocimiento a todos los compañeros a los que estabais ahí luchando con el COVID en momentos difíciles y, por supuesto, dedicarle esto en memoria de toda la gente que por motivo del COVID ya no está. Dicho eso, le doy la palabra al doctor Morano, creo que es así, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Antonio. Bueno, se nos ha ido un poco el tiempo de las manos. Tenemos aún que hacer la segunda parte con el doctor Antonio Antela, que tiene 15 minutos, más como mínimo 5 minutos para discutir con él. Serían 20. O sea que podemos estar como mucho de 4 o 5 minutos de discusión y hasta las 7 se termina la conexión. Por lo tanto, tenemos que hacer muy pocas preguntas. Yo 2 o 3 preguntas. No hay ninguna pregunta que hayan mandado los asistentes. Antonio, ya que estamos contigo, ¿crees que con los datos que has presentado del estudio IMPACT serán suficientes para que haya un cambio en las guías y pueda aparecer TAF como un fármaco preferente para poder ser utilizado, dado la eficacia y la falta de toxicidad que parece que ha demostrado el estudio IMPACT, por lo menos cuando se administra con dolutegravir a partir del segundo trimestre del embarazo? No, hasta ahora no teníamos datos. ¿Estos crees que podrán ser suficientes y habrá un cambio de paradigma en las guías? Yo creo que en este momento hablar de futuribles, no hay datos que vayan en contra del TAF, pero yo soy de muy pocos cambios en el tema de gestación, ¿no? Nosotros, desde 1997, es algo de lo que estamos muy orgullosos, no hemos tenido ningún niño positivo y a mí me cuesta hacer los cambios si no están más avalados. No sé si te respondo con eso. Celia, tú has presentado los estudios de pacientes que fracasan virológicamente en los estudios de Gemini. Has comentado que fundamentalmente estos fracasos se asocian con falta de adherencia y aunque has dicho que no tienen relación con la carga, con el CD4 y la carga viral, sí es verdad que cuando miras cuantitativamente hay más fracasos en las personas que tienen menos de 200 CD4 y más de 100.000 copias de carga viral inicialmente. ¿Tú crees que debemos de tener cuidado con estos extremos de pacientes a la hora de elegirlos para el tratamiento del paciente naive con Dovato? Y otra pregunta también, por favor, muy rápida la respuesta. Paciente que tú tengas conocimiento de la M184, ¿elegirías una biterapia con Dovato para iniciar el tratamiento? La contestación es muy sencilla, Celia, por favor. La primera pregunta, decirte que yo creo que sí, que la carga viral y los CD4 basales pueden tener efecto en ese control biológico. Yo en estos pacientes en situaciones extremas del espectro, con altas cargas virales y bajos CD4, empezaría con biterapia, hasta que tengamos más datos que rellenen un poco los huecos que nos quedan ahí. Respecto a la segunda pregunta, me dices en las personas que empiezan el tratamiento. Sí, que es de personas que vas a cambiar una biterapia y que tienes conocimiento, no serían pacientes naif, y que tienes conocimiento de que hayan tenido archivada la M184. Según los datos que has presentado del estudio Tango, parece que esto no tendría impacto en la eficacia, pero danos tu opinión. Bueno, con los datos que presenté, hay cierta indicación de que podría subsanarse estas mutaciones archivadas, pero es cierto que en el Tango los pacientes estaban muy seleccionados, que la prevalencia de mutaciones reales asociadas al TCC son muy bajas y los datos que presentamos en el otro estudio, en el ART-Pro, pues un estudio muy pequeñito en el cual de 21 pacientes se quedaron en 18. Yo, personalmente, una persona con historia de resistencias a 3TC, con la 184V previamente, por acaso yo no le pondría terapia. Y la última pregunta ya para Álvaro, también, por favor, respuesta muy rápida. Has hablado de estos pacientes que aparecían con infección por virus de hepatitis B. Uno de los problemas de la biterapia con dolutegravir y 3TC es la necesidad de tener una serología de virus de hepatitis B previa. Hay gente que defiende que no sería necesaria, porque aunque empezaras en monoterapia con la amibudina para la hepatitis B, las resistencias se seleccionan más en un periodo no de un mes, sino de más a largo plazo.
y que podría siempre cambiar el tratamiento si el paciente tuviera hepatitis B. ¿Qué opinión tienes sobre este tema como experto en hepatitis y VIH? Bueno, gracias, experto nada, ¿no? Pero, a ver, desde mi punto de vista, aquí lo que buscamos, o se está rizando el rizo, ¿no? Hay dos maneras de contestar esto. Primero, la incidencia o la prevalencia de hepatitis B en nuestro país es bajísima. Entonces, en cualquier persona europea, incluso norteamericana, naif, la probabilidad de que tenga una hepatitis B en un nuevo diagnóstico es bajísima. De otros países también, quitando probablemente un país asiático, ¿no? O sea que por lo menos, punto número uno, ¿no? Y punto número dos, la amibudina es una terapia adecuada para un virus B de inicio, ¿no? No es un problema importante, es un problema importante el mantenimiento. Entonces yo creo que esto, ya digo, decir que no le pones sin esa serología a un paciente con un virus B o con una infección por VIH, una terapia con Dolu-3TC o con algo más 3TC, yo creo que no es un problema real, es un problema buscado, ¿no? Siendo práctico. Yo creo que es una información que hay que conocer, es un problema minoritario y que en cualquier caso tiene un tratamiento adecuado si está el tiempo razonable. Creo que en cualquier caso en nuestro medio, no sé qué opinión tenéis vosotros, pero la probabilidad de que tengamos un paciente con los estudios del VIH hechos y no tengamos la serología de virus B es una cuestión muy infrecuente también. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Le vamos a ceder la palabra ya a Antonio Antela, que le damos un gran abrazo. Sabéis que ha estado, como decía antes Antonio Campo, al servicio de los pacientes infectados por COVID, fue víctima también del virus y por lo tanto yo creo que si de alguien estamos muy contentos de que esté hoy con nosotros es Antonio Antela. Antonio, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Perfectamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a los organizadores y a los patrocinadores de esta reunión. Gracias por invitarme. Gracias también a todos los que estáis conectados. No tengo mucho tiempo y tengo cosas que contar, así que voy a empezar ya directamente. Bueno, para los que estéis así un poco dormidos a estas alturas, os voy a despertar a base de pinchazos, porque de lo que voy a hablar va a ser de la terapia antirretroviral long acting. Y voy a comentar básicamente tres estudios. Empiezo a hablar del Atlas 2M, del cual se presentaron los resultados en la semana 48. Sabéis que el Atlas 2M es un estudio en fase 3, aleatorizado, multicéntrico, en grupos paralelos de no inferioridad y abierto, en el que entraron pacientes de dos orígenes, a pacientes que provenían del estudio Atlas, que es un estudio en fase 3 que comparaba tratamiento oral en el que estaban los pacientes frente a cambiar a cabotegravir y rilpivirina intramuscular cada 4 semanas, y otro grupo de pacientes que se añadieron posteriormente al acabar la primera fase del estudio Atlas, que son pacientes que estaban recibiendo tratamiento con inhibidores de la proteasa no nucleósidos en la integrasa. Todos estos pacientes fueron aleatorizados a recibir cabotegravir y rilpivirina long acting, vamos a llamarle Carla a partir de ahora, cada 4 o cada 8 semanas. Los pacientes que no provenían de este tratamiento del estudio Atlas tuvieron que pasar por una fase de lead-in durante 4 semanas con tratamiento oral con cabotegravir y rilpivirina. Y en el CROI se presentaron los resultados en la semana 48. Destacar en las características basales que un porcentaje nada desdeñable tenía más de 50 años, más de la cuarta parte, que también más de la cuarta parte eran mujeres, esto obligatoriamente por las normas de aleatorización, y que la mediana de CD4 en el comienzo del estudio eran cercanos a 700. El endpoint primario es un endpoint de fracaso, estar con carga vírica por encima de 50 copias al cabo de esas 48 semanas, lo cual fue casi anecdótico, 1,7 en la rama cada 8 semanas, 1% en la rama cada 4 semanas. Los extremos de los intervalos de confianza se mantuvieron dentro de los predeterminados para demostrar la no inferioridad de 8 semanas frente a 4 semanas. El endpoint secundario, que fue de éxito, también demostró la no inferioridad de cada 8 semanas frente a 4 semanas. 94 y 93% respectivamente estaban con carga vírica indetectable.
Si nos paramos a ver las causas de fracaso, la mayor parte de los fracasos, 4 y 5,5%, se debían a no tener datos en el punto de análisis por el análisis de snapshot, y solo el 1,7 y el 1% respectivamente tenían fracaso virológico. Y si nos detenemos en ver aquellos pacientes con fracaso virológico, 8 en la rama cada 8 semanas y 2 en la rama de cada 2 semanas, podemos comprobar que 6 de 8 en la rama de cada 8 semanas y 1 de 2 en la rama de cada 4 desarrollaron en el fracaso mutaciones asociadas a resistencias a inhibidores de a no nucleósidos, en concreto a rilpivirina. Y 5 de 8 en la rama de cada 8 semanas y los 2 en la rama de cada 4 semanas desarrollaron mutaciones asociadas a inhibidores de la integrasa. Pero si miramos el ADN proviral basal, podemos comprobar que 5 de los 8 con con fracaso virológico tenían ya en el momento basal mutaciones asociadas a resistencias a rilpivirina y 1 de 8 a inhibidores de la integrasa. Además, es importante decir que 5 de esos 8 pacientes que fracasaron en la rama de cada 8 semanas tenían un polimorfismo, el L74I, que parece asociarse a un subtipo concreto, al subtipo A o A1. 3 pacientes tenían ese subtipo y que se ha visto que se asocia a fracaso a estos tratamientos. ¿Qué importante es este subtipo? Pues en España menos del 1% de los pacientes. También es importante destacar que 9 de los 10 pacientes que fracasaron fueron resuprimidos con un tratamiento oral completamente activo. Solo uno no se resuprimió por mala adherencia al nuevo tratamiento. Desde el punto de vista de la seguridad, son fármacos muy seguros. Digamos, discontinuación debido a eventos adversos fue anecdótica, menos del 1% en la rama de cada 8 semanas y el 2% en la rama de cada 4 semanas. Y en esta diapositiva estáis viendo cómo evolucionaron las reacciones en el sitio de la inyección. Podéis ver por la magnitud de las columnas que según transcurría el estudio, el número de pacientes que tenían algún problema iba siendo cada vez menor. Y para resumirlo, el número de discontinuaciones debido a razones relacionadas con las inyecciones fue mínimo, 1% en la rama de cada 8 semanas y 2% en la rama de cada 4 semanas. Por lo tanto, eficacia elevada, más del 93% de eficacia y tolerancia muy buena, tanto desde el punto de vista general como específicamente por las inyecciones. Y esto se traduce en una gran aceptación por parte de los pacientes. Si veis en la parte izquierda de esta diapositiva, los participantes en la rama de cada 8 semanas que venían de un tratamiento estándar preferían en la gran mayoría, el 98%, el nuevo tratamiento inyectable al tratamiento previo. Y aquellos que venían de una rama de cada 4 semanas experimentados en el Atlas, el 94% preferían también este tipo de tratamiento cada 8 semanas en comparación al tratamiento previo de cada 4 semanas. En definitiva, un tratamiento altamente eficaz que ha demostrado cada 8 semanas ser no inferior a la administración cada 4 semanas, muy bien tolerado, muy preferido por los pacientes. Se puede introducir aquí que posiblemente los pacientes que participaron estaban ya sesgados, luego lo podemos comentar, pero en cualquier caso, con el tiempo de tratamiento, esa preferencia no decayó, sino todo lo contrario, mejoró en el tiempo. El segundo estudio que quería comentar es el estudio FLAIR, del cual se presentaron los resultados a las 96 semanas. El estudio FLAIR es un estudio en fase 3, aleatorizado, multicéntrico, en grupos paralelos de no inferioridad y abierto, en el que ingresaron más de 800 pacientes sin tratamiento antirretroviral previo, negativos para el antígeno de superficie de virus B, con cualquier nivel de CD4 sin una carga vírica por encima de 1000 copias, que no tuvieran mutaciones asociadas a resistencias a no nucleósidos y que tomaron durante 20 semanas Triumec para luego ser aleatorizados a continuar con Triumec o pasar al tratamiento intramuscular de cabotegravir y rilpivirina con una fase de leading previa de 4 semanas de estos dos fármacos por vía oral. A las 96 semanas, que son los datos que se han presentado,
Vemos que también en las características basales, a diferencia del anterior estudio, los pacientes eran un poco más jóvenes, solo el 12% tenían más de 50 años, lógicamente eran pacientes naïf o sin tratamiento previo. También se mantenía el porcentaje elevado de mujeres, elevado en comparación con otros estudios, más del 20%, y en este caso el 80% tenían menos de 100.000 copias de carga viral, el 20% más de 100.000 copias, solo el 6% tenían menos de 200 CD4 y la coinfección por virus C estaba alrededor de un 5%. En este caso, la respuesta virológica a las 96 semanas, de nuevo el endpoint primario es el de fracaso, que se presentó en el 3,2% en cada una de las dos ramas, estando los extremos del intervalo de confianza dentro del nivel predeterminado para demostrar la no inferioridad del tratamiento intramuscular frente al tratamiento oral, así como también el objetivo secundario, que en este caso es de éxito, el porcentaje de pacientes por debajo de 50 copias en la semana 96, que estaba cerca del 90% en cada una de las dos ramas. De nuevo, la mayor parte de los fracasos se producían por no tener datos en la semana 96, en este análisis de snapshot, y el fracaso virológico puro era mucho más escaso, de un 3% en cada rama. Es de destacar que entre la semana 48 y la semana 96 no hubo nuevos fracasos virológicos en la rama del tratamiento long-acting. Y esto es importante, puesto que nos da idea de la durabilidad de este tratamiento. Desde el punto de vista de la seguridad, de nuevo se demuestra que son fármacos muy seguros, los eventos adversos fueron muy escasos, casi nulos, y la discontinuación debido a eventos adversos estuvo por debajo del 4% en cada una de las dos ramas. Una imagen muy parecida a la anterior respecto a las reacciones en el sitio de la inyección, que como veis van siendo cada vez menos frecuentes a lo largo del tiempo en que se desarrolla el estudio. Me gustaría destacar, si veis el recuadro enmarcado en verde, que la discontinuación debido a reacciones en el sitio de la inyección después de 96 semanas fue solo del 2%. En definitiva, en este caso lo que se demuestra es que la administración mensual de rilpivirina y cabotegravir long-acting se demuestra no inferior a continuar con Triumec después de 96 semanas. No hubo fracasos entre la semana 48 y 96. La tolerabilidad ha sido excepcionalmente buena y la satisfacción de los pacientes, aunque no lo he mostrado por falta de tiempo, fue mayor con el tratamiento intramuscular que con el tratamiento oral diario, lo cual ratifica una vez más la bondad de este tratamiento. El tercer estudio que quiero comentaros es un estudio puramente farmacocinético que se realiza en pacientes que por alguna razón han abandonado este tratamiento de larga duración. Está constituido por pacientes que participaron en los estudios LATE y ATLAS, y en total son 38 pacientes, 33 pacientes que recibían este tratamiento cada 4 semanas y 5 pacientes que recibían este tratamiento cada 8 semanas y que estos tratamientos fueron detenidos y los pacientes fueron pasados a tratamientos orales alternativos. Se realizaron mediciones farmacocinéticas al mes, a los 3, a los 6, a los 9 y a los 12 meses tras la interrupción de las inyecciones y ahora os muestro los resultados. Bueno, en esta diapositiva debería verse el número de las visitas con inyecciones de los pacientes. No sé por qué razón ha desaparecido las columnas, pero os puedo asegurar que fueran un número muy importante de visitas en la mayor parte de los pacientes. Aquí lo que se quiere demostrar es las características de los pacientes. La mayoría eran varones, 29 frente a 9 mujeres, de edades alrededor de los 30 y tantos años, con un peso alrededor de los 70 kilos y un índice de masa corporal alrededor de los 24 kilos por metro cuadrado. En esta diapositiva se ven los tratamientos a los que fueron sustituidos los pacientes.
7 continuaron con rilpivirina oral, 12 continuaron con dolutegravir oral y luego hubo una pléyade de tratamientos alternativos que, como veis, incluyen otros inhibidores de la integrasa, inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos e inhibidores de la proteasa. En los análisis farmacocinéticos se han excluido a la hora de medir los niveles de rilpivirina a los pacientes que pasaron a rilpivirina oral, lógicamente, por seguir tomando dicho fármaco. Por eso, el número de pacientes analizados con cabotegravir son 34 y con rilpivirina son 27, porque, como digo, se han excluido aquellos que continuaron con rilpivirina oral. En esta diapositiva veis la pendiente de caída en cuanto a los niveles plasmáticos y podéis comprobar cómo también la vida media es muy prolongada, medida en semanas. En el caso de rilpivirina, casi 30 semanas, y en el caso de cabotegravir, algo más de 6 semanas. De esta diferencia vienen también estas gráficas. Aquí veis los niveles individuales de cada uno de los pacientes, a la izquierda, con líneas verdes, los de cabotegravir, a la derecha de vuestras pantallas, con líneas de color violeta, los de rilpivirina. Podéis apreciar que a los 12 meses todos los pacientes tenían un nivel de cabotegravir por debajo de la IC90, mientras que en el caso de la rilpivirina aproximadamente la mitad tenían todavía a los 12 meses niveles por encima de la IC90. En esta gráfica todavía se ve mejor y esta gráfica es muy importante para el mensaje final. Si observáis en las columnas de más a la izquierda, podéis comprobar que un mes después de haber abandonado el tratamiento intramuscular, tanto los niveles de cabotegravir como los de rilpivirina están en todos los pacientes por encima de la IC90 de dichos fármacos. Por lo tanto, están aún a niveles terapéuticos, un mes después de haberlos abandonado. Esto lo que nos quiere decir es que tenemos ese margen de tiempo para cambiar el tratamiento a un tratamiento oral y evitar que el paciente sufra un rebote virológico y el desarrollo de mutaciones asociadas a las resistencias. En la margen más derecha de la diapositiva vemos que a los 12 meses un tercio de los pacientes tienen niveles de cabotegravir que están entre el nivel detectable y el nivel de la IC90 y 2/3 tienen niveles indetectables. En el caso de rilpivirina, sin embargo, aproximadamente la mitad, en concreto son el 48%, tienen niveles todavía por encima de la IC90. Mientras que la otra mitad, aproximadamente el 52%, tienen niveles detectables pero por debajo de la IC90. Evidentemente, habremos hecho ya el cambio de tratamiento antirretroviral, habremos dado ya un tratamiento supresivo y por ello estos niveles detectables no van a dar lugar a mutaciones asociadas a resistencias, puesto que habremos mantenido la supresión virológica. Pero en este caso, estos niveles sí tienen importancia, sobre todo en mujeres, a la hora de recomendarles que eviten quedarse embarazadas al menos hasta un año después de suspender el tratamiento intramuscular. Y esta es la última diapositiva con las conclusiones de este estudio, que básicamente nos vienen a decir que cualquier tratamiento puede ser dado después de suspender el tratamiento intramuscular, dado que no hay interacciones significativas que vayan a modificar los niveles plasmáticos de los fármacos que hemos abandonado, siempre y cuando tengamos la precaución de dar un tratamiento supresivo antes de que pase un mes de haber abandonado el tratamiento intramuscular. Y con esto acabo mi presentación. Gracias por vuestra atención y pido disculpas por los problemas técnicos de la pérdida de la señal. Muchas gracias, Antonio. Sabéis que en la página del evento están disponibles todas las presentaciones, tanto en formato PDF y en formato PowerPoint. Entonces, me hacen una pregunta de los asistentes para el doctor Antela. En tu opinión, ¿es cabotegravir para todos los pacientes o para un tipo de paciente en concreto? Bueno, cuando hablas de cabotegravir, entiendo que es cabotegravir más rilpivirina intramuscular, la combinación que en el momento actual tenemos long-acting. Yo creo, sinceramente, que hay dos características que tienen que tener los pacientes. Una es querer tener un tratamiento intramuscular
es decir, sustituir un tratamiento oral diario por un tratamiento intramuscular. No todos los pacientes quieren, aunque seguramente hay un mayor número de pacientes que lo desean de lo que pensamos. Al menos eso ha sido nuestra experiencia. El porcentaje de pacientes que desearían cambiar su tratamiento oral diario por un tratamiento intramuscular cada 4 o cada 8 semanas, va a ser cada 8 semanas, es probablemente superior al que pensemos. Probablemente superior a la mitad de nuestros pacientes. Obviamente hay la segunda parte y es que con la dificultad de implementación que esto puede suponer, seguramente deberemos escoger a los pacientes mejores. Eso si es que no hay restricciones por culpa del coste, que entiendo que el laboratorio promotor hará el esfuerzo posible para que no haya estas restricciones. Y ahí entra, desde mi punto de vista, el tema de la cumplimentación. Y no tanto la complementación, deberíamos escoger pacientes que hayan demostrado ser adherentes a un buen seguimiento. Porque aquí la clave es que los pacientes reciban la dosis cuando les corresponde. Es decir, pues eso, cada 8 semanas. Todos tenemos experiencia de pacientes que se pierden en el seguimiento aunque continúan tomando el tratamiento antirretrovírico y mantienen la supresión virológica. Esto no vale con estos tratamientos porque los pacientes tienen que venir cada 8 semanas al hospital, de momento al hospital, salvo que se formulen otras posibilidades fuera de los hospitales. Por lo tanto, sí, creo que no es para todos, tienen que querer, tienen que haber demostrado una buena adherencia al seguimiento y obviamente no tener mutaciones asociadas a resistencias previas que puedan condicionar la eficacia del tratamiento. Vamos a ver, Antonio, parece claro que las agencias reguladoras aprobarán la pauta de 8 semanas para pacientes en switching. El estudio FLAIR está hecho la pauta cada 4 semanas. ¿Crees que la pauta de 8 semanas será estándar para pacientes naïf después de un periodo de inducción con fármacos orales o va a haber diferencias en las pautas que aprueben las agencias reguladoras? Yo creo que se va a presentar a la EMA cada 8 semanas, tanto en pacientes naïf como en pacientes en sustitución. Si en pacientes naïf funciona, con más razón en pacientes que inician ese tratamiento desde la supresión virológica. Una pregunta. Has comentado lo de la presencia no de la mutación, sino del polimorfismo L74E, que como tal polimorfismo no debería, en principio, de producir resistencia a los ni a rimpidina. ¿Crees necesario determinar este polimorfismo? ¿Este polimorfismo de alguna manera determinaría que para ti no fuera un régimen de elección el régimen de Logatkin con cabotegravir y ripivirina? ¿O crees que simplemente es un régimen, es un polimorfismo facilitador del desarrollo posterior de resistencias en el caso de que las vaya a hacer el paciente? ¿Cuál es tu opinión sobre la L74? Este tema aún no está resuelto y me consta que se está analizando más en profundidad por parte del laboratorio promotor. Lo que parece es que es un polimorfismo que facilita la aparición de mutaciones asociadas a resistencias, pero posiblemente solo en algunos subtipos virales, especialmente en el A1. Hay una clara relación entre estos 3 hechos, la aparición de resistencias, este polimorfismo y este subtipo. La interacción no se conoce todavía, no se sabe por qué, pero en cualquier caso es tan poco frecuente que probablemente podamos prescindir de hacer este análisis previo al uso de estos fármacos, si el subtipo no es A1. Antonio, te estamos viendo, te vemos con un cartel de Zoom delante, a ver si lo puedas retirar para que te veamos bien. Ahora. Y deja de compartir escritorio, me dicen que sigues compartiendo escritorio. Es que no veo no tengo el icono donde puedo dejar de compartirlo, porque ha desaparecido de mi pantalla el icono de la aplicación y me temo que para poder tenerlo tendría que cortar y empezar de nuevo. Vale, entonces, otra pregunta, Antonio. Vamos a ver, se ha hablado ya a lo largo de todo este evento del tema de la importancia de la complementación terapéutica. Tú has hecho hincapié en la última comunicación en el tema de que una vez que se abandona el tratamiento con cabotegravir y ripivirina podemos tener niveles en sangre
hasta un año por lo menos de ripivirina. Pacientes, tú dices, bueno, pues estos pacientes, como han fracasado, le podemos rescatar, pero paciente que decide abandonar el tratamiento, que como dices tú, puede ser una mujer que puede terminar quedando embarazada, o puede ser un hombre que se queda en algún momento, como el cabotegravir, va a tener niveles subterapéuticos antes que ripivirina, con una monoterapia con ripivirina, y ese riesgo. No, piensas, en tu opinión, supongo que hay que valorar muy mucho la adherencia al tratamiento de estos pacientes por esto que tú acabas de comentar, de la farmacocinética tan especial que tienen estos pacientes cuando se termina el tratamiento. ¿Es así? Sí, esa es la razón principal por la que pienso que hay que hacer énfasis en elegir pacientes que tengan muy claro que tienen que ser muy adherentes al momento de administración de los fármacos y, por lo tanto, si se administran en el hospital, al seguimiento correcto. Hacer puentes temporales de tratamiento oral cuando los pacientes prevén que no van a poder venir al hospital, pues porque tengan que hacer un viaje o porque tengan vacaciones, etcétera. Estos puentes temporales de tratamiento oral han funcionado, por ejemplo, en este periodo de confinamiento, en el que en algunos hospitales han tenido que suspender la atención a los ensayos clínicos. No ha sido nuestra experiencia, pero sí en hospitales grandes de Madrid y Barcelona, donde la atención estaba volcada eminentemente a la COVID-19 y se ha solventado con los puentes de tratamiento oral. Por lo tanto, sí, creo que es importante elegir al paciente, hacerle ver que si por alguna razón va a suspender el tratamiento, tiene que reiniciar un tratamiento oral antes de que pase un mes, que la consecuencia de que no se haga así puede ser que tenga niveles subterapéuticos y, por lo tanto, faciliten la aparición de mutaciones asociadas a resistencia, fundamentalmente a rilpivirina. Y en el caso de las mujeres, dejarles muy claro que tienen que tener cuidado con no quedarse embarazadas al menos durante un año después de suspender este tratamiento. Y decimos al menos durante un año, pero teniendo en cuenta que se han detectado niveles de rilpivirina en sangre de mujeres hasta 3,5 años, 3 años y medio después de haber suspendido el tratamiento. Bueno, una última pregunta y ya después doy 4 diapositivas de conclusiones para Álvaro, que me envían los asistentes. Álvaro, ¿cómo de seguro te sientes pautando dolutegravir 3TC en pacientes cuyo histórico desconoces? Bueno, esa es una buena pregunta. Si lo desconozco totalmente, probablemente es un balance riesgo-beneficio. Es decir, si tengo otras alternativas, pues es probable que no me sienta del todo seguro. ¿Por qué? Pues bueno, porque un fracaso con esa terapia, aunque son muy infrecuentes en vida real, como he enseñado, pero un fracaso puede tener un peaje. Es verdad que en el caso de Dolu3TC no lo ha tenido en el trabajo que presenté, pero es verdad también que 4 pacientes que fracasaron con Dolu-Rilpi también acumularon resistencias en el caso de la integrasa. Entonces, eso es un poco el punto de vista. Yo creo que hay que ver cómo de histórico es el paciente y cuánta pérdida de información tenemos, ¿no? Si es una pequeña pérdida de información o realmente no conocemos nada. Si no conocemos nada, pues yo creo que es probable que no me sentiría en el momento actual totalmente seguro, ¿no? Si conozco información parcial y creo y tengo evidencia o tengo alta probabilidad de que no tengo una situación de fracaso y sé que el paciente es un buen adherente, pues bueno, creo que es una opción a valorar. Vale, pues solo comentaros que hemos tenido una audiencia pico de 35 conexiones, lo cual creo que es para felicitaros por la atracción que han sentido todas las personas invitadas para poder estar acompañándonos hoy. Felicitaros a los 4 por las magníficas presentaciones. Pedir disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido y simplemente voy a despedir con unas conclusiones que yo he tomado de lo que habéis presentado y ya despedimos la conexión. Voy a compartir de nuevo el escritorio. Vamos a ver. Estáis viendo ya compartido el escritorio. La primera de las conclusiones es que en los estudios Gemini 1 y 2 pocos pacientes cumplieron el de fracaso virológico. Pero ahora es necesario, ahora que ya he terminado, ¿o no? Una adherencia inadecuada, sin diferencias en la progresión de la carga viral entre la terapia doble y la triple, y no se observó la aparición de mutaciones de resistencias, ni inhibidores de la integrasa, ni análogos de la transcriptasa hasta la semana 96, en que son los datos que nos han facilitado. En el estudio Tango, la presencia archivada de mutaciones de resistencia de RANS no impactó la evolución virológica hasta la semana 48,
y la utilidad de la determinación del DNA proviral en este contexto clínico puede ser de utilidad limitada. La tercera de las conclusiones es que el cambio de terapia antirretroviral estable a una biterapia con dolutegravir más la amigudina logró el control virológico en el reservorio del sistema nervioso central y que se precisa en estudios con más pacientes. Recordad que eran muy poquitos los pacientes que se hicieron en el estudio que nos presentó la doctora Miralles. Vamos a ver si... La cuarta de las conclusiones es que los datos preliminares de la biterapia en vida real en pacientes NAIT o en switching confirman los hallazgos extraídos de los ensayos clínicos, que la quinta sería que los inhibidores de la transcriptasa de segunda generación, entre ellos dolutegravir, pueden causar más ganancia de peso que otras familias de antirretrovirales, aunque este fenómeno parece no observarse en pacientes con edades iguales o superiores a 65 años que inician dolutegravir tras switching de terapia antirretroviral. La sexta sería que en el estudio Advance se asoció el uso de TAT, FTC y dolutegravir con mayor aumento de peso, mayor riesgo de aparición de diabetes y la duda de si puede aparecer o no asociado a un mayor riesgo cardiovascular. La séptima sería que en el estudio Advance los cambios de peso de los pacientes se asociaron con la capacidad genética de metabolizar el efavirenz. En aquellos metabolizadores rápidos, la ganancia de peso fue similar o mayor que la observada con la combinación de dolutegravir, TDF y FTC. La octava sería que el estudio IMPACT realizado en mujeres embarazadas mostró datos de seguridad y eficacia de la administración de TAT en la mujer embarazada y una mayor eficacia y menor toxicidad de los regímenes basados en dolutegravir, FTC, TAT administrados a partir del segundo trimestre de embarazo. Esto es un dato que debe quedar claro, a partir del segundo trimestre de embarazo. La novena y penúltima sería que el cambio de un régimen basado en dolutegravir a otro basado con el biteragravir podría asociarse con una mejoría en la función neurocognitiva en posible relación con cambios en volúmenes cerebrales. Y la última es que la combinación de cabotegravir y ripivirina es segura y eficaz en pacientes NAIT y pretratados, que la administración intramuscular cada 8 o cada 4 semanas no muestran diferencias entre las pautas. Hemos visto lo que nos ha comentado el doctor Antela sobre la barrera genética. Cuando fracasan estos pacientes, desarrollan resistencias. Es diferente a lo que sucede con los regímenes orales en los que está dolutegravir y no cabotegravir. Hemos también hablado del tema del polimorfismo L74I. Nos habló ampliamente el doctor Antela sobre cómo están los estudios con respecto a este polimorfismo y la preocupación por la presencia de niveles plasmáticos tras la suspensión, sobre todo en aquellos pacientes que no estén en control médico una vez suspendidos estos fármacos por la presencia de niveles plasmáticos terapéuticos hasta 1 año o más, como ha comentado el doctor Antela. Por mi parte, despedir, como empecé, con una foto de la ciudad de Boston, despedimos el Congreso Virtual de CROI 2020 y damos ya la bienvenida al Congreso Virtual 2021 que se celebrará entre el día 7 y el 10 de marzo en la ciudad de Chicago, donde esperemos que esta vez sí pueda ser presencial y no virtual. Muchísimas gracias a todos vosotros. Recordaos que el vídeo estará en la página probablemente a partir de mañana o pasado mañana. Y nada más. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un abrazo.